Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Volando voy, como diría mi tocayo Jesús Calleja. Desde luego, Hoy sí. vamos con un programa de altos vuelos. Sí, sabes que hay mucha gente cuando me dice, no, y el cronovisor de Jesús Calleja, digo, no, Calleja no, Callejo. No, Callejo, Calleja Callejo. es Somos de otro León también, leonés todos. ilustre, sí, 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 sí. Somos Pero de que León, pero nada, es Jesús Calleja y no nos parecemos físicamente, pero nada, vamos, aunque sí en muchas inquietudes. desde luego que sí. Bueno, dices que volando vas, volando vienes. Vamos a dedicar hoy nuestro cronovisor, tu cronovisor, esta máquina del tiempo, a una de las figuras de la historia de la aviación más importantes, no solamente de la historia de España, sino de la historia universal, bueno, pues por esas inquietudes, por esos anhelos y por esa aventura, ¿no? Por querer aprender, estudiar, inventar y dar siempre un paso e ir por delante de otros, en este caso, ingenieros de la aviación. Me estoy refiriendo a Juan de la Cierva. Juan de la Cierva y Codorniu, porque su padre también se llamaba igual, que era Juan de la Cierva y Peñafiel, y su padre fue muy famoso en su época, porque aparte de ser alcalde de Murcia, cuando nace su hijo, él luego ocupó diversas carteras ministeriales en la época de la monarquía de Alfonso XIII. Pues fue ministro de Instrucción, ministro de la Guerra, ministro de Hacienda, ministro de Fomento, en fin, lo fue todo. Así que imagínate ya la familia en la que se educa nuestro Juan de la Cierva y como tú bien dices, un auténtico pionero de la aviación, un inventor, el famoso inventor del autogiro, pero que uno que en el fondo procede un poco de una gran saga de inventores aeronáuticos que hemos tenido, porque hay mucha gente que desconoce que ya desde el siglo IX, con Yves Firnaz, con un andalusí de pro, ya inventó unas alas delta para planear por Córdoba. Y luego hemos tenido ejemplos como el de Diego Martín Aguilera en 1797, que también hizo una especie de planeador y también se le considera un pionero de la aviación, o Ubaldo Pasarón, ¿no? Que hizo una patente, en fin, de máquinas aéreas gobernables, ¿no? Una especie de dirigibles. En fin, tenemos muchísimos antecedentes en España donde tenemos como propulsión a volar y invitar a los pájaros. No solo Leonardo da Vinci lo hizo, sino también aquí algún que otro españolito. Y Juan de la Cierva, que ya estaba obsesionado desde pequeño con hacer maquetas de aviones, pues fue uno de ellos, claro, evidentemente. De hecho, fíjate que él no llegó a estudiar nunca en un colegio, estudió con profesores particulares, porque pensaron sus padres que iba a aprender mucho más y con más rapidez haciéndolo en casa con profesores y con preceptores. Y bueno, pues y su manía por hacer prototipos de avión, pues casi casi se mata a su hermano en uno de estos prototipos. Así que eso es lo que hizo que al final él se interesara por la aviación y por supuesto se empezara a hacer lo que empezó, lo que le ha dado fama internacional, que son esos autogiros, ese primero C1 hasta 30 prototipos hizo similares y que desde luego fue uno de los personajes más famosos a nivel internacional, no solo español, durante los años 20 y 30. O sea que ahora mucha gente no lo recuerda, pero no olvidemos que esa marca España, que ahora tanto se dice, él la extendió por los confines del mundo, no solo por Europa, sino también en Estados Unidos, incluso en Japón. Su autogiro antes de que llegara el helicóptero, fue la máquina más segura y más económica que había para sobrevolar los vuelos. Y todo eso gracias a Juan de la Cierva y Codorníu. Sí, lo acabas de decir, ese autogiro que es con el que se conoce sobre todo a Juan de la Cierva, es el prototipo del helicóptero que tenía unas hélices sobre una especie de navecita, ¿no? Bueno, lo ves y dices, es un helicóptero pequeñito. Y bueno, y prueba de ello es que todavía hoy sigue habiendo autogiros y se siguen utilizando. Lo que pasa que, bueno, el helicóptero llegó después, inspirado precisamente en el autogiro de Juan de la Cierva, y es lo que, no voy a decir que ensombreciera, sí, en España, por ese caínismo que tenemos, hemos ensombrecido la figura, yo creo que de una forma totalmente injusta, de Juan de la Cierva, pues ensuciándolo siempre con la política, como sucede con todo. En el momento que los políticos entran por medio, pues acaban embarrándolo y ensuciándolo todo. Y la figura de Juan de la Cierva está por encima de absolutamente todo eso. Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar? En este caso, imagino que al pasado, a un momento de esa vida de Juan de la Cierva. Pues mira, la fecha es el 9 de enero de 1923.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en lo que parece un aeródromo, ¿no? Y lo que tenemos delante de nosotros volando, haciendo este ruido tan particular, una mezcla de casi de coche, ruido de coche con hélices de helicóptero, es el autogiro de nuestro vecino aquí de espacio, ¿no? Aquí a pocos metros, Juan de la Cierva. Claro, estamos en el aeródromo de Getafe, en fin. Por supuesto, uno de los lugares donde se hacen este tipo de pruebas aeronáuticas. Y, por supuesto, tenemos a Juan de la Cierva, pero el que pilota este autogiro, que como ves, pues en vez de alas, lo que utiliza son palas o aspas de rotación libre. Es el C4, por cierto, que no es el primero, sino ya es el C4 que ya está corregido y mejorado. Y el que lo pilota es el teniente Alejandro Gómez Spencer. Y este vuelo el que estamos viendo, pues eso, consiste en este salto, está practicando un salto de 183 metros, demostrando la validez del concepto, porque hasta este momento, en fin, había serias dudas de que este aparato pudiera sobrevolar. Y efectivamente lo está haciendo un círculo cerrado, vemos cómo despega, cómo vuela y cómo vuelve a aterrizar en el mismo sitio. Así que éxito asegurado, donde todo el mundo está aplaudiendo, porque en fin, no se ha estrellado como algunos agoreros pensaban. Y esto es el primer momento de muchos éxitos que va a obtener, porque justo si adelantamos un poco el cronovisor, fíjate que estamos en el 9 de enero, pero si nos vamos al 31 de enero, una vez más, este piloto, Alejandro Gómez Spencer, realiza un vuelo, en este caso de más de 3 minutos de duración, se eleva a más de 25 metros de altura y aterriza verticalmente sin sufrir ningún tipo de percance. Y aparte, recorre, bueno, pues eso, casi hasta 4 kilómetros de distancia, lo cual era muchísimo en aquel momento. Bien, estamos hablando de que justo en este momento y en los meses posteriores, lo que se pensaba que era una locura de Juan de la Cierva se está convirtiendo en una realidad. Y fíjate, esa realidad empieza a ser golosa tanto para la aviación civil, pero también para la aviación militar, porque dice, hombre, si esto vuela, a lo mejor también puede tirar bombas. Entonces ya se empieza un poco como a generar cierto entusiasmo y empieza a ser valorado. Juan de la Cierva, que ya te digo que hasta ese momento él era ingeniero de caminos, porque cuando él estudia en la Universidad Politécnica de Madrid, la carrera de ingeniero aeronáutico todavía estaba por inventar. O sea, que él lo que hace es ingeniero de caminos, pero claro, por supuesto con su obsesión por volar y sobre todo por su obsesión por la seguridad en el vuelo, porque él se vio que otros prototipos de aéreos que se estaban realizando en Europa, pues se caían, se mataba el piloto, en fin, él veía que algo fallaba ahí, ¿no? Entonces se obsesionó por la seguridad y por eso empezó a hacer el C1, el C2, el C3, el C4, que es el que hemos visto ahora. Pero ojo, que él continúa con sus prototipos, porque llega a hacer hasta más de 30 prototipos de su autogiro y siempre mejorándolo. Y a la vez que lo mejora, porque al principio los primeros se desviaban un poco a la derecha, tenían menos estabilidad, pero luego la producción de los autogiros empezó a bajar. Y ojo, y cuando decimos producción de autogiros, él crea su propia empresa. Pero es que también crea esa empresa en Inglaterra. En Estados Unidos están muy interesados en él. Bueno, en Estados Unidos es una celebridad. Ahora te contaré un poco cómo le reciben allí, ¿no? Con los brazos abiertos, incluso el propio presidente de los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de un chaval muy despierto, porque era muy jovencillo todavía. Estamos con un joven prometedor. Fíjate que ya de joven, con sus amigos, él crea el equipo BCD, que eran las siglas de sus apellidos, que era Barcala, Cierva y Díaz. Y ahí construyen primero un planeador, cuando él tiene 16 años. Ese planeador, bueno, más o menos funciona, pero luego le colocan un motor que le llaman el Cangrejo, porque estaba pintado todo de rojo, y el Cangrejo se monta a su hermano menor Ricardo y casi se mata. Claro, sus padres dijo, se acabó la tontería, deja de hacer aparatos de esto. Pero bueno, él sigue, es cuando hace la carrera de ingeniería de camino y por supuesto, viendo las experiencias fallidas que había tenido con otros prototipos, pues él se obsesiona, como te digo, con la seguridad del vuelo, para que no entre en pérdida de velocidad, porque se dio cuenta que sí, que podía volar un poquillo, pero luego volvía otra vez a descender y se pegaba unos piñazos de mucho cuidado. Así que llega la idea de la
rotación, que patenta en 1920, pero es en 1923 cuando hemos ido en este momento de nuestro cronovisor cuando ya se convierte en una realidad y todo el mundo le aplaude diciendo chapó, tenías razón, has acertado. Recordemos que Juan de la Cierva nació en Murcia en el año 1895, así que en este viaje en el tiempo del cronovisor en 1923 pues tiene apenas 28 años, es un crío muy jovencito y con toda esa genialidad, ¿no? Muchas veces vemos en la televisión ahora como jóvenes recién licenciados con 24, 25 años son capaces de montar sus propias empresas con esa iniciativa tecnológica, dando un giro, ¿no?, a todo lo que hay alrededor y de lo que se han podido nutrir y formar. Y Juan de la Cierva ya hizo eso hace ahora 100 años, ¿no?, que es lo realmente importante. Y además, como decías, Jesús, con un éxito rotundo, sobre todo, como sucede siempre, pues hacemos los españoles que pocas veces somos profetas en nuestra propia tierra, en Inglaterra, en Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Así es, porque cuando él empieza a triunfar es cuando se va a París y cuando se va a Londres, suele pasar, ¿no? Pero bueno, es verdad que él ya empezó a tener sus éxitos. De hecho, los ensayos los hacía en el laboratorio aeronáutico de Emilio Herrera Linares. Los ensayos de este laboratorio que estaba en Cuatro Vientos. Claro, Emilio Herrera Linares era otro de esos genios que hemos tenido, un ingeniero militar, un comandante de ingenieros aeroespacial, y que inventó ni más ni menos que lo que se llama la escafandra estratosférica. La escafandra estratosférica posteriormente la usó la NASA para los programas Apolo, para ir a la Luna. Y de hecho contó con la ayuda de Emilio Herrera, que por cierto cuando llegó la República y cuando llegó sobre todo la Guerra Civil y la dictadura, él se tuvo que ir y fue presidente de gobierno de la República en el exilio, ¿vale? Emilio Herrera. Bueno, pues en el proyecto Apolo se apropiaron, entre comillas, de esa escafandra aerostática y que servía además, y también servía sobre todo para los vuelos, ¿no?, fuera de la estratosfera. Y la única condición que puso Emilio Herrera para continuar y sobre todo ayudar en el proyecto Apolo es que la bandera de España, la bandera republicana, se colocara en la Luna, y Estados Unidos dijo que nadie de la China, y entonces dijo pues que os den morcillas, y entonces no colaboró en ese proyecto. O sea, que me refiero también por ideas políticas. En el caso de Emilio Herrera no quiso ayudar con todos sus conocimientos de ingeniería militar pues a que estos avances fueran mayores. Entonces te lo digo para que veas un poco con quién se codeaba Juan de la Cierva, que se codeaba con gente de derechas, con gente de izquierda, que evidentemente a él lo que le interesaba era pues promover su invento, que era el autogiro. Y efectivamente, una vez que ve que funciona con éxito, en fin, hace varias exhibiciones en España, y entonces él se interesa ya, porque además le reclama, ¿no?, se interesa en construir este tipo de prototipos y de aviones, no solo en España, sino fuera de España. Entonces, crea la empresa de la Cierva Autogiro Company y se convierte él mismo en piloto en el año 1927 para demostrar sus ventajas. Así que va probando, en este caso, el C-7, que además lo pilota Lorin. Lorin era uno de los grandes pilotos también del momento, Joaquín Loriga, que también le llamaban Lorin, y empieza a construir ya los distintos modelos, el C8, el C9, ve que la cosa va funcionando y por supuesto todo a favor de lo que es la aeronáutica española, porque es cuando empieza a poner en valor todo lo que se está construyendo en este país donde mucha gente no daba un duro. Si te parece, Jesús Callejo, tú me diste el contacto porque la tuvisteis en su momento en la escóbula de la brújula a la bisnieta de Juan de la Cierva, Laura de la Cierva, una mujer, una joven, treintañera, que conoce bastante bien la historia de su bisabuelo, y esto es lo que nos cuenta en relación a cómo se origina ese invento y sobre todo el autogiro, cómo se extiende por el extranjero pues con un éxito rotundo. Inventó el autogiro por la seguridad en vuelo, porque quería salvar vidas, y él tenía en la cabeza que cambiando el sistema del ala fija al ala rotatoria podría eliminar la disimetría de sustentación y así hacer que la nave con un vuelo pendular fuera mucho más segura en el aire. ¿Qué le inspiró? Las semillas de tijuana, cómo caían tan lento y el efecto que hacía que al incrementar su peso o con un peso añadido, pues eso creaba una sustentación.
con lo cual hacía que bajase pues despacito. Y eso ya trasladado a las matemáticas fue lo que le puso al autogiro, predecesor y padre del helicóptero, con el ala rotatoria. Sí, evidentemente fue la genialidad de un gran inventor, ya que un niño de tan solo 11 años ya estaba haciendo sus inventos. Y bueno, pues del Juanito de la Cierva, como le llamo yo, es el mayor avance de la aviación mundial de toda la historia. En cuanto al extranjero, cuando Juan se puso a hacer los primeros prototipos aquí en España, pues ya sabemos cómo son las cosas nacionalmente, surgieron unas inversiones extranjeras. Entonces se fue a Inglaterra, creando la Cierva Autogiro Company, con varios socios inversores que bueno, le ayudaron a potenciar el invento del autogiro. Junto a los que estaban con Harold Pitcairn, que vino posteriormente en Estados Unidos. En Inglaterra tuvo bastantes compañeros, que ahora te los diré porque se me han ido. Pero bueno, de Inglaterra dio el salto, bueno, haciendo el primer vuelo, por cierto, del portaaviones en el Dédalo, ahí en Valencia, y luego cruzó el Canal de la Mancha. Y de ahí ya saltó a Estados Unidos, siendo pues el mayor exponente aeronáutico que había, aterrizando en la Casa Blanca y haciendo el primer, por así decirlo, la primera aparición de más de 15 autogiros volando por encima de Nueva York. En el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, sin duda fue la mayoría de edad del autogiro. Pero que más tarde, una vez que falleció Juan de la Cierva, surgió la sentencia Lane. La sentencia Lane en la que bueno, Juan de la Cierva dejó claro que para España los derechos del autogiro estaban claros, porque para España sí, pero a nivel extranjero tuvieron que pagarle una millonada de pesetas o de dólares de aquella época. Jesús Callejo, escuchábamos en la voz de la bisnieta de Juan de la Cierva, Laura de la Cierva, los inicios de su bisabuelo. Una historia que lo decías tú al inicio, y eso a mí me ha llamado también la atención, desde la antigüedad, ¿no? Siempre ha habido el anhelo de volar, ¿no? El anhelo de quererse asemejar a los pájaros. Además, en España, en nuestro país, por suerte, tenemos un clima mediterráneo que es muy benigno, ¿no? En donde pues gran parte del año, y sobre todo en la zona sur o centro de la península, y también en la zona norte, claro que sí, hay muchos días de sol, de temperatura agradable, con cielos despejados, y eso propicia, ¿no? que tengas también esa idea, ese sueño de, igual que estás viendo a los pájaros arriba, pues intentar convertirte en uno de ellos, ¿no? e intentar volar, ¿no? Y hablabas de esos ingenios en época andalusí, etcétera, ¿no? Sí, la verdad, ya te digo que tenemos una buena lista, una buena nómina de auténticos inventores, y sobre todo muy relacionados, ¿no? Con la ingeniería aeroespacial. Hemos citado, por supuesto, pues a Ubaldo Pasarón, como te dije antes, ¿no? Que hizo esa patente de máquina aérea, pero acuérdate que también le dedicamos un cronovisor, ni más ni menos que a Leonardo Torres Quevedo, con sus dirigibles, con la empresa Astra en 1905, y que todavía se siguen utilizando. Por ejemplo, el caso de Federico Cantero Villamil, que inventó la libélula española en el año 1935. No funcionó mucho, pero bueno, ahí también hizo ese prototipo. Emilio Herrera Linares, que te acabo de decir, la escafandra estratronáutica, como la llamaba. Virgilio Leret hizo un avión a reacción, hizo la patente en 1935, ni más ni menos. Sustituyó las hélices por turbinas de gas. El caso de Jorge Lorin Martínez, el que te he dicho, que hizo ni más ni menos que el puente aéreo Madrid-Barcelona en 1927. En fin, dentro de la escuela de vuelo de Carabanchel. O sea, que tenemos grandes personajes de los que muchos ni tienen siquiera calle ni monumento, pero que aportaron su granito de arena no solo para la aeronáutica española, sino también internacional. Y en el caso de Juan de la Cierva, pues evidentemente, claro que hizo muchísimas de estas cosas. De hecho, ya digo que fue una celebridad, porque, por ejemplo, en 1931 va a Nueva York y se encuentra que hay 4 autogiros fabricados allí, en Estados Unidos, que le dan la bienvenida volando en formación.
O sea, que era súper conocido. Para hacer eso era tremendo. Eso, imagínate, le hacían la ola. y, y de hecho, cuando él no lo pilotó, pero por ejemplo, se sabe que uno de esos autogiros aterrizó ni más ni menos que en los jardines de la Casa Blanca. Nunca antes en la vida había aterrizado un avión o cualquier cosa en la Casa Blanca, por todas las medidas de seguridad que aquello conllevaba, ¿no? Y estamos hablando de 1931, lo pilotaba el teniente James Doolittle, pero eso te da idea de lo importante que era. De hecho, es recibido por Henry Ford y por el presidente Hoover. Eso no lo hacía a cualquiera, lo hacía gente que consideraban que estaban por encima de la media, y encima al ser español, ya sabes un poco el concepto que tenían siempre los americanos de lo español, ¿no? Que los metían ahí un poco dentro de lo hispano, y consideraba que no teníamos la tecnología suficiente. Se dieron cuenta que chapó, y de hecho se construyen distintos artefactos y distintos modelos, y también, como no, en Japón, que fíjate tú, para construir en Japón, eso sí, siempre con uso militar, porque los japoneses no lo vieron como un uso comercial, sino más bien militar. Así que ahí tenemos, ¿no? Tenemos esas grandes hazañas, hasta el punto de que, como ya estaba crecido Juan de la Cierva y veía que su autogiro funcionaba, hizo una machada, porque aterrizó y además despegó en la cubierta del portahidroaviones Dédalo, que formaba parte de la Armada Española en aquella época. Y entonces, claro, hacerlo eso en un portaaviones, en un portahidroaviones, era muy complicado, porque sabes que la superficie es muy limitada, ¿no? Bueno, pues lo consiguió, lo hizo con éxito. Y además cruzó el Canal de la Mancha. Toma ya, con el autogiro. Entonces, todo eso era para aplaudir. De hecho, la prensa, tanto nacional como internacional, se hizo eco, ¿no? Dice, este hombre va a llegar al infinito y más allá. Pero, hubo un par de sombras ahí, claro, porque eso todo durante la época, por decirlo así, de la monarquía de Alfonso XIII. Pero cuando llega la República, empieza ya a tener problemas, porque su padre, en fin, el ministro, era del Partido Conservador, se tienen que ir a Francia. Y luego, evidentemente, surgen dos elementos con los que no contaba Juan de la Cierva. Por una parte, que el helicóptero ya se estaba desarrollando y estaban viendo que tenía muchas más ventajas que el autogiro, y también que empezaba a haber tambores de guerra. También empezaba a ensombrecerse el destino de España con una próxima guerra civil, que eso, evidentemente, también le afectó. Además, retomando un poco lo que comentas, lo decías antes, ¿no? Al comienzo de la charla de este cronovisor, este tipo de inventos siempre tienen un halo oscuro, porque es cierto que son, desde el punto de vista humanístico, me atrevería a decir, pues un avance, ¿no? Un avance en la evolución del ser humano, pero también tiene su lado negro, porque pues mucha gente piensa, bueno, pues sí, un cuchillo sirve para cortar jamón, pero también sirve para cortarle el cuello a alguien, ¿no? Siempre todo tiene una doble vertiente, y el autogiro podría servir para llevar personas, pero también, como decías, para lanzar bombas. Sí, así es. Lo que pasa es que ya te digo que al final no le dio tiempo no dio tiempo al autogiro para convertirse en este arma militar por una razón muy evidente, aparte de lo del helicóptero. Y es que Juan de la Cierva tiene un accidente trágico, un accidente de aviación. Fíjate que él estaba obsesionado con la seguridad náutica, y sin embargo él es víctima de una muerte accidental, pero no con un autogiro, sino con un avión comercial. Que esto es lo paradójico, ¿no? O sea, alguien que estaba tan obsesionado para que no hubiera accidentes, para que la gente no se matara mientras volaba, él, el 9 de diciembre de 1936, es decir, medio año después de empezar la Guerra Civil, cuando él tenía solo 41 años, imagínate, que estaba justo en la cumbre del éxito, en la cumbre de su creatividad, él se monta en un avión comercial, en un Douglas DC-2 de la compañía KLM, un vuelo que tenía que hacer de Londres a Ámsterdam, y las malas condiciones climatológicas, porque había una niebla tremenda, hizo que el avión se estrellara en Gwador, en Reino Unido, y murieron 15 de las 17 personas que iban en vuelo. Entonces, claro, ahí se truncó, pero al truncarse su vida, teniendo en cuenta que ya en España estábamos metidos en una guerra civil, todo eso se paraliza, como te puedes imaginar, y entonces no prosperó ya mucho más idea. Es como que con él se termina un poco su empresa,
su aureola, ¿vale? Porque lógicamente en España estaban en otro tipo de asuntos y este tipo de inventos no les interesaba. Acuérdate lo que le pasó también a Isaac Peral, que tampoco le hicieron mucho caso con su submarino eléctrico, y eso, sin embargo, si le hubieran dado importancia, hubiera servido para la guerra del 98, por ejemplo, en Cuba, y por supuesto, pues para la guerra civil, porque tendríamos unos submarinos mucho más potentes si no lo hubiéramos desprestigiado, ¿no?, a Isaac Peral. Bueno, pues aquí, ya te digo, sí que la muerte prematura de Juan de la Cierva impidió que el autogiro llegara a tener la importancia que se hubiera merecido. A ver, Juan de la Cierva vivía en Inglaterra, perdón. Entonces, Francisco Franco, que todavía no era general, le mandó una carta para decirle que qué animales, que qué autogiros tenía como posibles para mandar a España. Todavía no había habido el levantamiento militar, con lo cual no se sabía quién era Francisco Franco. Entonces él le dijo, bueno, pues tengo el de Havilland, tengo el Dragón Rapide y tengo otro avión que nunca me acuerdo de su nombre. Entonces al día siguiente, el 9 de diciembre creo, ya estaba marchando hacia Canarias, donde estaba exiliado Franco, y al día siguiente fue el golpe de Estado y el inicio del franquismo. Lo único que es el único franquista que no conocía a Franco. Su hermano Ricardo fue fusilado en Paracuellos del Jarama 2 meses después, y Juanito murió en un accidente de avión volando de Croydon a Ámsterdam un 9 de diciembre de 1936. Con lo cual se puede decir que fue el único franquista que no conocía a Franco. Entonces, pues nada, yo lo veo totalmente irrisorio el tema de mezclar al mayor inventor de la aviación, tanto española como europea como mundial, vinculándolo a un asesino, que era igual, que él solamente quería salvar vidas y no se dedicó jamás ni a las guerras ni a nada. De hecho, no se quiso dedicar nunca a política cuando él vivía en Murcia. Y en cambio, Ricardito, su hermano, sí se dedicó a política. Jesús, escuchábamos de nuevo la voz de Laura de la Cierva, biznieta de Juan de la Cierva, hablando un poco de esa supuesta relación, ¿no?, que tuvo su bisabuelo con el franquismo, y que en definitiva, pues por la ley de memoria histórica, ha hecho que nos olvidemos prácticamente de él, ¿no? Y me parece un caso absolutamente ridículo, ¿no?, por todo lo que conllevó desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la ingeniería, el trabajo de Juan de la Cierva, ¿no? Y una vez más, lo decía al principio, la política, bueno, pues ensucia absolutamente todo, y nos quedamos solamente con los perfiles menos amables, y realmente los logros, lo que habría que mirar, lo dejamos de lado, ¿no? Sí, es una pena. Forma parte de ese espíritu cainita que tú decías al principio, porque rápidamente, bueno, pues se creó una polémica, sobre todo ya, ¿no?, en estas épocas más modernas, se creó una polémica académica y también política con la negativa de bautizar el aeropuerto internacional de la región de Murcia, de bautizarle con el nombre de Juan de la Cierva. Aquí lo que estamos es destacando su figura histórica, su figura, por supuesto, de inventor, de ingeniero, y por supuesto, pues toda la aportación que hizo a la aeronáutica española y toda la fama que tuvo. No olvidemos también un hecho muy significativo, porque la familia de Juan de la Cierva también ha tenido sus descendientes y también sus inventores. De hecho, un sobrino con el mismo nombre inventó un sistema de grabación que le permitió ganar a un español en 1969 por primera vez un Oscar en Hollywood. Y es cuando en la película Tora Tora lo que creó es un sistema, ¿sabes?, un estabilizador óptico llamado Dynalens, que eliminaba las vibraciones y el desenfoque no deseado de las cámaras. Así que un Juan de la Cierva posteriormente también ha sido pues muy meritorio en cuanto a este tipo de inventos cinematográficos, y mira tú por dónde, pues de la Cierva sigue siendo, pues eso, un apellido que hay que tener siempre en cuenta, y evidentemente, como tú bien has dicho, sería bueno que se empezara a descartar todo este tipo de cuestiones políticas y apreciar mucho más, pues los méritos científicos y de ingeniería, en este caso de Juan de la Cierva, igual que de los otros que te acabo de citar, y que por desgracia pues son muy poco conocidos en la historia de España.
La figura de Juan de la Cierva es parte de la historia de España, parte de la ingeniería, parte de la historia aeronáutica. Recordemos que falleció en diciembre del año 1936 en un accidente aéreo, curiosamente no con un autogiro suyo, sino con un avión comercial, cuando iba de Inglaterra a Holanda, a Ámsterdam, y ahí se truncó la vida de un joven Juan de la Cierva con apenas 41 años, que seguramente hubiera dado mucho más por esa carrera que en aquel momento estaba prácticamente comenzando a elevarse en el cielo. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido siempre un placer y, por supuesto, aquí nos veremos también con grandes vuelos en el próximo Cronovisor. Te veremos a ver qué personaje traemos a colación. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.